Que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra en el día de hoy. En la Biblia encontramos sabiduría para la vida diaria. Encontramos también historias que son dignas de ser llevadas a Hollywood, ¿no? A la pantalla grande, como ha pasado con una de las historias de las que les voy a hablar hoy, la historia de Esther. Encontramos en la palabra del Señor historias que tienen personajes propios de las telenovelas. El malvado, la humilde que es levantada, los traidores, y así una sucesión de personajes que son dignos de historias entrelazadas que vemos normalmente en la televisión. La historia de Esther es la historia de una joven judía, una joven que está en el exilio y que es criada justamente por un primo por ser una joven huérfana. ¿Qué nos une a la historia de Esther y a la historia de tantos otros personajes que encontramos en la Biblia, como Pedro el colérico, el impulsivo, Pedro el que estaba dispuesto a todo, pero a pesar de eso niega al Señor? Pedro que después se vuelve como un niño con un corazón arrepentido, buscando la bendición de Dios. Y así otros tantos personajes, ¿no? Moisés, ese hombre que se sentía incapaz de cumplir con su llamado, con el propósito que Dios le había manifestado que tenía con él. Jeremías, Nehemías, el reconstructor de los muros, tantas historias que nos unen a esos personajes, la fe en Dios que ellos tuvieron para poder llegar a donde llegaron, su confianza en Dios que les fue abriendo camino, les fue abriendo puertas y los fue situando en el lugar donde Dios quería que estén. La joven Esther también es una enseñanza de esto, y hoy quiero usar uno de los tantos consejos de la hermenéutica que nos dice que las historias de la Biblia bien sirven para que nosotros obtengamos de los personajes y de sus historias enseñanzas para nuestros días, y por eso me gustaría hoy que podamos juntos entrar en la historia de Esther, entrar en la vida de Esther y descubrir en esta historia al malvado, descubrir en esta historia a la joven humilde, descubrir también aquel que es traicionero, descubrir aquel que ama a Dios y quiere lo mejor para el pueblo de Dios, que lo vamos a encontrar en cada uno de los personajes. Es una historia de batallas, es una historia de peligro, es una historia donde Dios también revierte circunstancias, y hoy vamos a hablar de algunos de los personajes. Si me acompaña, quiero compartir con ustedes en Esther capítulo 1 del versículo 1 al 12. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en el tercer año de su reinado, que hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar a él las riquezas de su gloria, de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto.
Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumaham, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aquí estamos viendo la historia, y el primer personaje que aparece es el personaje de el rey malvado Asuero. Asuero en este momento era el rey de Media y de Persia, y la Biblia nos enseña que era un hombre que estaba inclinado al mal, un hombre que había vivido una vida depravada, y por lo tanto sus costumbres no eran las mejores. También la Biblia nos muestra que este rey Asuero tenía una reina, una esposa que era una mujer hermosa, la reina Vasti. Y nos enseña la palabra que el rey Asuero había hecho un banquete, pero un extraordinario banquete, un banquete que demoró 180 días, donde él invitaba a los más poderosos de esa época y los tenía ahí en su palacio y les daba bebidas, y como acabamos de leer, era un lugar de lujo, un lugar donde sobreabundaba todo, sobreabundaba la bebida, sobreabundaba el pecado, sobreabundaba todo lo malo, porque el rey Asuero era un hombre malvado. Y dice la Biblia que después de esos 180 días de banquete extraordinario, el rey también hace otro segundo banquete que dura 7 días, y a ese banquete invita a todos los pobladores de Susa, que era capital del reino de Media y de Persia en ese momento. En medio de esa borrachera, en medio de esa gente que había estado tomando por largos días, recuperándose y volviendo a emborracharse, volviendo a recuperarse, volviendo a emborracharse, en medio de todo eso, el rey Asuero hace una convocación a través de sus eunucos y les dice: quiero que traigan delante de mi presencia a mi esposa, la reina Vasti, y que le pongan su corona real, porque quiero que todos vean su belleza. Y la Biblia nos enseña de que la reina Vasti se negó a acceder a ese pedido que le hizo el rey. Por muchos años mucha gente ha enseñado a Vasti como que fuera una mujer mala porque no le hizo caso a su esposo, y han usado esta actitud que ella tuvo para decir que era una mujer que no se sujetaba a su esposo, por lo tanto no es una mujer digna de ser ignorada. Pero si nosotros estudiamos a profundidad la historia del rey Asuero, nos damos cuenta que este hombre malvado y perverso también se rodeaba de hombres que eran de su misma calaña, y lo que estaba haciendo era querer traer a su esposa para que ella muestre sus atributos femeninos delante de todos los hombres embriagados que habían estado tomando por largos días. De modo que si lo miramos desde este enfoque, la reina Vasti no hizo algo que estaba tan mal. Ella lo que hizo fue arriesgar su puesto de poder para preservar su dignidad. No quería presentarse delante de tantos hombres que estaban pasados de copas, mostrando sus atributos femeninos para hacer una especie de show. Entonces la reina Vasti se negó. Lo primero que podemos aprender de este personaje de la reina Vasti, que ella era una mujer que tuvo en menos todo su poderío, todo lo que tenía a su alcance por ser reina al lado de Asuero, lo tuvo en menos, pero ella preservó su dignidad como mujer. Esa es la primera enseñanza que podemos tomar de esta historia. Luego está el rey Asuero, el rey
perverso, el rey malvado, el rey que no tiene sabiduría y por lo tanto se deja aconsejar por aquellos que lo rodean, muchas veces llevándolos a tomar decisiones equivocadas. Pero también en esta historia encontramos que a través de esa negación de la reina Vasti de acceder a la presencia del rey, el rey, que mucho aparentemente no sabía qué hacer con el reino, le pide a sus consejeros, después de que se le pasa un poco la borrachera, se acuerda que la reina Vasti se había negado a ir a su presencia y le dice: ¿qué vamos a hacer con la reina Vasti, que se negó a venir a mi presencia? Y la Biblia nos relata que los consejeros que tenía a su alrededor le dijeron: destronemos a la reina Vasti y busquemos entre todas las jóvenes vírgenes, entre todas las doncellas, hagamos una convocatoria y busquemos, y aquella que sea de más agrado para el rey, ella va a ocupar el lugar de la reina Vasti. En esa circunstancia podemos ver que de una forma providencial se abre una puerta para Esther. En medio de circunstancias que no son usuales, pero sin embargo que Dios está controlando desde el cielo. Por eso a través de la reina Esther podemos aprender que en todas las circunstancias, en todos los momentos, Dios tiene el control y su providencia divina va delante nuestro, abriendo caminos y abriendo puertas de las formas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. ¿Qué podemos aprender de la reina Esther? La reina Esther fue una mujer que fue criada en el exilio, fue una mujer huérfana, fue una mujer que fue criada por un primo temeroso de Dios, Mardoqueo. Y esta joven mujer nos deja la enseñanza de una mujer humilde, porque la Biblia nos deja ver que ella seguía fielmente las instrucciones de su primo Mardoqueo y se dejaba guiar. Una de las enseñanzas que podemos tomar de la reina Esther es que ella era una mujer humilde de corazón, que estaba dispuesta a dejarse guiar. La Biblia nos enseña que Esther es guiada por Mardoqueo a ser parte de ese grupo de jóvenes que se va a presentar en el palacio y que va a prepararse para ser llevada delante de la presencia del rey Asuero, porque una de ellas va a ser la elegida para ocupar el lugar de la reina Vasti. En Esther capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo a Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. De Esther aprendemos que fue una mujer humilde, dispuesta a recibir consejo de su primo Mardoqueo y dispuesta a dejarse llevar por la providencia divina. Nunca se les hubiera imaginado a nadie que una joven de origen hebreo fuera a ocupar nada menos y nada más que el lugar de la reina, esposa del rey Asuero. Sin embargo, Dios tenía el control de la historia, como lo tiene también ahora, y a través de circunstancias inesperadas, Dios fue abriendo puertas para que pudiera Esther estar en el lugar que Dios había preparado para ella. De Esther podemos aprender que
aunque nosotros no entendamos el momento que nos toque vivir, las circunstancias que nos toque vivir, debemos entender que como somos pueblo de Dios, Dios está tratando con nosotros en toda circunstancia. Dios está trabajando en nuestro corazón en todo momento, pero también su providencia divina está delante nuestro, abriendo puertas donde nosotros pensamos que no hay puertas y abriendo caminos donde nosotros pensamos que no hay caminos. Dios está trazando un plan perfecto para nosotros y lo que Él requiere que seamos obedientes y sumisos a su voz, como Esther fue con Mardoqueo, que se dejó guiar porque en el momento menos pensado una puerta de bendición y una puerta de oportunidad se iba a abrir para Esther. Así también va a suceder con cada uno de nosotros si estamos dispuestos a ser obedientes y sumisos a la voz de Dios que quiere guiarnos en todo momento y en todas circunstancias. ¿Qué más podemos aprender de la reina Esther? Que fue una mujer que conoció el valor de humillarse delante de Dios en los días difíciles. Su vida había cambiado para bien. Ella pasaba de ser una exiliada hebrea a ser la reina del reino de Media y de Persia. Su vida había cambiado para bien, sin embargo, su corazón albergaba los valores de la fe que había recibido desde pequeña por manos de su primo Mardoqueo que la había criado. De Esther podemos aprender que en los momentos difíciles ella sabía que era muy importante humillarse delante de la presencia de Dios. En Esther capítulo 4, versículo 16, dice que Esther le envió un mensaje a Mardoqueo porque el pueblo de Dios estaba en peligro en Susa y en todo el imperio medio Persia. Estaba en peligro a causa de engaños, estaba en peligro a causa de un hombre que había hecho una trama diabólica, pero el resultado era que Mardoqueo había dado la orden que en un solo día todo el pueblo hebreo fuera exterminado y le fueran quitadas todas sus peticiones. Por supuesto que Mardoqueo no sabía que su esposa era parte del pueblo hebreo, pero Esther estaba ahí, en el lugar correcto, en la hora correcta, para cumplir una misión. La providencia divina la había llevado hasta ese lugar y ella quizás no lo sabía, pero cuando la providencia divina te mueve, llega un momento que del cielo viene la orden. Ahora es tu momento, ahora es tu tiempo. Y así pasó con la vida de Esther. Llegó el momento de Esther. Y dice la Biblia que Mardoqueo le comunicó a Esther dentro del palacio lo que estaba sucediendo en Susa, que el pueblo de Dios estaba en peligro. Y Esther le respondió lo siguiente, en Esther capítulo 4, versículo 16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis, y no bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré e igualmente entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí vemos nosotros la valentía de esta joven hebrea que había entendido el propósito de Dios para su vida. Esther cae en cuenta de que no está allí por ser bella, aunque sí era muy bella. Dice la Biblia que era una mujer extremadamente hermosa. Cae en cuenta de que Dios la había puesto en ese lugar y era su momento de actuar. Y le dice a Mardoqueo: está bien, yo voy a interceder por el pueblo de Dios. Yo voy a entrar a la presencia de Dios, a pedirle al rey que tenga clemencia, que tenga misericordia. Pero esto no es de acuerdo a las leyes actuales.
De acuerdo a las leyes de Media y de Persia, la reina solamente podía presentarse delante del rey cuando el rey la mandara a llamar. Y si ella se presentaba porque era de idea propia, el rey podía decir: ¿por qué te presentas? Y podía directamente darle la muerte. Sin embargo, Esther se refugia en la oración y en el ayuno y le dice a su primo Mardoqueo: yo voy a estar aquí en el palacio, voy a estar orando, voy a estar ayunando 3 días y ustedes acompáñenme allí afuera en Susa, también orando y también ayunando por mí. Y cuando llegue el 3er día, yo me presentaré delante del rey. Y aquí vemos la valentía también como otra característica que nos da un mensaje y una enseñanza a nosotros. Ella dijo: y si yo perezco, que perezca. Pero estaba dispuesta, estaba determinada a cumplir con el propósito de Dios para su vida. También aprendemos de la reina Esther que tuvo como más importante el reino de Dios que el reino terrenal que ella poseía. Ella sabía que pertenecía a un pueblo especial, pertenecía al pueblo judío. Y que siempre, vez tras vez, Satanás, el diablo, se había levantado y se levantó a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se ensañó contra el pueblo de Dios. Sin embargo, en la vida de Esther y en muchas historias bíblicas más podemos ver que cada vez que el enemigo trazó un plan para destruir o para detener al pueblo de Dios, cada vez la providencia divina iba adelante preparando todo para que aquello que había amenazado al pueblo de Dios termine siendo un tiempo de bendición y de victoria. De la reina Esther podemos aprender tantas cosas, pero vamos a ir a otros personajes de esta historia. El malvado Amán, aquel hombre que estaba ensañado contra el pueblo de Dios, aquel hombre que odiaba a los judíos, aquel hombre que odiaba a los hebreos, aquel hombre que trabajó al rey Asuero para hacerlo firmar un decreto que termine con todos los judíos en un solo día. Aquel hombre, Amán, es la manifestación del mal que siempre se va a levantar a través de personas en contra del pueblo de Dios. Sin embargo, en la vida de Amán nosotros aprendemos que Dios en todo tiempo, en todo momento, cuando hay peligros, cuando hay presiones, cuando hay dificultades, Dios siempre está protegiendo a su pueblo con su brazo poderoso. La palabra del Señor nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. La palabra nos enseña que el brazo de Jehová no se ha cortado para obrar. La palabra nos enseña que el Señor nos cobija a nosotros debajo de sus alas y que debajo de sus alas estaremos seguros. Aprendemos en la historia de Amán que no importa cuántas confabulaciones, cuántos planes el enemigo tenga contra el pueblo de Dios. No importa cuántos planes, engaños él haga a tus espaldas para procurar tu mal. No importa eso, porque el brazo poderoso de Jehová siempre está para socorrer a los suyos. Amán tuvo un final bastante triste por levantarse contra el pueblo de Dios. En esta historia también encontramos a Mardoqueo, el primo de Esther, que la crió y le enseñó la fe a esta joven muchacha. En Esther capítulo 4, versículo 12 y 14 dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado
al reino. De Mardoqueo podemos aprender que él conocía la providencia divina detrás de cada momento de la historia de la humanidad. Detrás de cada momento de la historia de la humanidad siempre está obrando la providencia divina. Mardoqueo dio palabras a la reina Esther que aún hoy nos estremecen, porque era lógico que la reina Esther tuviera temor de presentarse ante Asuero si él no la llamaba, era lógico. Sin embargo, Mardoqueo le dijo: Esther, este es tu tiempo de hablar. Y si no lo haces, dio unas palabras que son proféticas para todos nosotros: respiro y liberación vendrán de otra parte. Hermano y hermana, si estás en momentos difíciles, si estás esperando que Dios obre a tu favor, que Dios actúe a tu favor, que estas palabras se hagan rema en tu espíritu en este día. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. De Mardoqueo aprendemos que él conocía que los recursos de Dios son ilimitados y las formas de Dios de socorrerte no tienen fin. Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer en el momento que Él lo determine. Por eso te estoy hablando, hermano y hermana, que estás en un momento difícil, en un momento de dificultad. Si ha venido la hora de la prueba, la hora del dolor, la hora de la necesidad, si miras a tu alrededor y te están faltando provisiones en tu casa, si tu trabajo no está en el mejor momento, si la empresa a la que perteneces está dando noticias que te causan temor, déjame decirte que sos un hijo de Dios y respira y de algún lado Dios enviará respiro para tu vida. A Dios no se le han acabado los recursos para sorprenderte. A Dios no se le han acabado las formas para bendecirte. Él de alguna manera enviará respiro para el pueblo de Dios. Recibe esta palabra en tu corazón. De algún lugar Dios enviará respiro. De Mardoqueo podemos aprender que él conocía el corazón de Dios, conocía el amor de Dios para con su pueblo, la providencia divina, como Él nunca dejaba a los suyos. Por eso en este día debemos aprender también de Él. Aunque todo a nuestro alrededor no se vea lindo y bonito, no se vea de una manera que nos entusiasme o que nos emocione, Dios tiene el control. Y de algún lugar Dios enviará respiro para los suyos. Si hay un diagnóstico médico que te está asustando, déjame decirte, hermano y hermana, Dios enviará respiro para tu vida. A Él no se le ha terminado el poder. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él tiene diferentes formas de socorrer a los suyos en el día de la adversidad. En Esther capítulo 6, versículo 10 al 11 dice: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido, el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba al pueblo de Dios. Y aunque muchos estaban planeando el mal en su contra, Dios salió en su favor. Y en lugar de ese mal que otros planearon, Dios le dio honra y Dios le dio bendición. El mismo hombre, Amán, el mismo malvado que quería terminar con la vida de Mardoqueo porque estaba ensañado contra él, ese mismo hombre tuvo que colocar a Mardoqueo sobre un caballo, ponerle vestiduras
privilegiadas, pasearlo por toda la ciudad de Susa y decir: el rey Asuero quiere que Mardoqueo sea honrado. Qué hermosa historia de cómo Dios todavía tiene el poder de transformar los finales. Y dice la Biblia en un pasaje que es maravilloso en el libro de Esther, que esos días debían ser festivos, debían recordarlo, obsequiándose porciones de comidas unos con otros y haciéndose presentes a los necesitados. Este festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Podemos aprender que el día que Amán había designado para que con la resolución del rey Asuero todo el pueblo de Dios sea exterminado, ese mismo día se convirtió hasta el día de hoy en la fiesta de Purim para los judíos. En el día en que el pueblo hebreo recuerda que Dios lo libró de sus enemigos. Y ese día que había sido marcado en un almanaque diabólico para ser un día de llanto, para ser un día de dolor en el pueblo del Señor, ese mismo día quedó marcado allí como la fiesta de Purim, el día que el luto se transformó en alegría, el día que el dolor se transformó en fiesta, porque Dios le dio grande liberación a su pueblo. Y hasta el día de hoy los judíos recuerdan ese día dándose regalos de comida, mostrándose el amor genuino que tienen, y unos a otros cuando van pasando las generaciones se recuerdan. La fiesta de Purim es el día que Dios usó a la reina Esther para liberar al pueblo de Dios de la opresión del enemigo. Quizás hoy nosotros estemos viviendo días que parecen días de opresión, parecen días de tristeza, parecen días de dolor, parecen días donde reina la incertidumbre, donde reina la duda, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que ese dolor va a ser cambiado en alegría. Ese llanto va a ser cambiado en gozo, porque Dios una vez más nos dará la salida. Dios una vez más hará que esta situación nos ayude para bien. Dios una vez más nos mostrará que a Él no se le han acabado los recursos ni las formas de darnos respiro cuando nuestra vida parece estar bajo presión. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, quiero que atesores esta enseñanza en tu corazón. Así como Dios a través de la reina Esther socorrió a su pueblo, a Dios hoy no le faltan recursos para socorrernos en medio de la adversidad. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga.